Continuaremos entonces con las operaciones aduaneras de transporte. ¿Qué es la operación de transporte? Lo primero que debemos tener en cuenta es que es el tránsito de mercancías. Y hablamos de tránsito de mercancías no solamente en el exterior, sino también dentro del territorio aduanero colombiano. Es ese traslado de mercancías de punto A a punto B. La operación de transporte se puede dividir en dos grandes etapas, o dos grandes tipos más bien. Transporte multimodal y transporte combinado por el territorio nacional. El transporte multimodal es un contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es el servicio? Pues el transportar la mercancía, donde el propietario transporta esa mercancía, ya sea porque es el vendedor y todavía no lo ha entregado y todavía no ha dado su propiedad, o porque es el comprador y la traslada desde el punto de entrega de la mercancía hacia el lugar de almacenamiento. En el transporte multimodal debemos ver dos características muy importantes. La primera de ellas es que debe haber dos o más medios de transporte diferentes. Recordemos que los medios de transporte en Colombia son el avión, el terrestre en camiones o tractomulas y el marítimo o fluvial en barcos. En Colombia es muy poco el transporte que se hace a través de trenes. Otro punto que debemos tener muy en cuenta relacionado con el anterior es que solamente hay un contrato de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que se contrata a una misma empresa de transporte para que a través de dos o más medios de transporte propios de esa empresa realicen el contrato. Eh, y pues como estamos hablando de transporte multimodal en exportaciones o en importaciones, esa mercancía, para que sea importación o exportación, debe cruzar por lo menos una frontera. Y aquí hacemos referencia a fronteras teniendo en cuenta el concepto de territorio aduanero nacional. ¿Mm? El transportador contratado para que realice la operación de transporte multimodal debe entregar la mercancía en un término que está autorizado por la DIAN y pues es el término que está contratado por el usuario del servicio. ¿Mm? Y una de las obligaciones, aparte de entregar la mercancía a tiempo y en el lugar indicado, es emitir los documentos de transporte. Recuerden entonces que son las empresas de transporte las encargadas de emitir esos documentos de transporte. Si por cualquier circunstancia no se puede finalizar la operación de transporte, el transportador pues tiene la obligación de responder por la mercancía y de certificar la destrucción o pérdida de la carga, finalizando así la operación aduanera de transporte multimodal. Para tener mayor entendimiento respecto a este tema, los invito a revisar la decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, donde se trata específicamente el tema del transporte multimodal. Para que nos quede más claro, vamos a dar un ejemplo. Para que podamos hacer un transporte multimodal, lo primero que debemos tener en cuenta es que haya varios medios de transporte en una misma operación de transporte, es decir, en un mismo contrato con el mismo operador transportador. Por ejemplo, contratamos a la empresa A para que transporte una mercancía que proviene de los Estados Unidos y su destino va a ser Bogotá. Esa empresa pues debe contar con los barcos, con los aviones y con los camiones para terminar todo el contrato, para prestar todo el servicio. Entonces, la empresa A nos transporta la mercancía desde el puerto en Estados Unidos a través de un barco, el cual llega, por ejemplo, a Barranquilla, donde harán las descargas en algún vehículo que sea de esa misma empresa, por ejemplo, un camión. Ese camión transportará la mercancía por las vías nacionales, ya vamos en dos medios de transporte, primero barco, después camión, que
probablemente lleve la mercancía hacia el aeropuerto, donde tienen un avión que tendrá como destino final Bogotá. El avión también debe ser de la misma empresa. Apenas aterriza el avión, otro camión de esa empresa recoge la mercancía en el aeropuerto en Bogotá y nos lo lleva a nuestra sede. Como pudimos darnos cuenta, hay tres medios de transporte diferentes: aéreo, terrestre y marítimo, todos pertenecientes a la misma empresa y respondiendo al mismo contrato de transporte. Importante, misma empresa, más de dos medios de transporte diferentes. Ahora bien, miremos el transporte combinado en territorio nacional, muy similar al multimodal, con la diferencia que hay diferentes contratos de transporte, es decir, hay diferentes transportadores. Por ejemplo, contratamos en primera medida el barco con la empresa A, después contratamos el camión con la empresa B y después contratamos el avión con la empresa C. Son tres contratos de transporte diferentes. En este caso, mínimo pueden haber dos contratos y máximo tres de contratos de transporte. En ese contrato, en ese transporte combinado existe la participación de más de un modo de transporte. Para poder hacerlo desde el exterior, es decir, de mercancía que se va a importar, esa mercancía se le debe entregar al importador para que lleve a cabo todo el trámite del transporte. Tengan especial atención cuando hablemos de los OEA, porque ellos tienen un tratamiento especial, como ustedes bien saben. Esta operación de transporte combinado debe ser aprobada por la DIAN, quien debe contar con toda la información proporcionada por los transportadores. Y pues, valga la redundancia y la repetición, en el contrato combinado también debe haber más de un medio de transporte y un cambio de medio de transporte. La carga que se le entrega al transportador debe estar localizada en un depósito aduanero. Para poder realizar el transporte combinado en el territorio nacional es necesario que la carga esté acompañada con toda la documentación de importación o de exportación si el transporte es en virtud de una operación de exportación, y también debe estar toda la información de los transportadores, los vehículos, la identificación de los vehículos, las rutas que van a seguir esos vehículos y quiénes son los encargados de dirigir esos vehículos. Recuerden que las rutas son autorizadas por la DIAN y la DIAN también impone unos plazos para la movilización de la mercancía. ¿Qué significa eso? Que el transportador debe cumplir tanto con la ruta como con los tiempos establecidos por la DIAN, porque en caso de incumplirlos pueden ser sancionados. Se entienden entonces como transporte de mercancías en el territorio banero nacional TAN todas esas operaciones que se adelanten por aviones o por las distintas redes por donde se movilizan mercancías. Es algo que no hemos hablado hasta ahora. Por ejemplo, los oleoductos o las redes eléctricas o las tuberías. Esos son medios de transporte porque a través de ellos pasan mercancías y ustedes dirán, listo, un oleoducto pues transporta derivados del petróleo, un gasoducto pues transporta gas, un acueducto transporta agua, pero por redes pues la electricidad también es un bien que se comercializa nacional e internacionalmente. De hecho, Colombia le vende energía a países vecinos, por ejemplo, a Ecuador. Entonces, las torres de energía de alta tensión se convierten en medios de transporte de productos que van a sufrir tránsito aduanero. Por avión, las aerolíneas normalmente utilizan los aeropuertos como escala, donde a veces no hay oficinas de aduana. Por lo tanto, la información que proviene desde el aeropuerto de salida es muy importante que sea bien conocida y que esté bien administrada por la aerolínea.
¿Por qué? Porque la aerolínea es la encargada de realizar la, el registro de toda la información respecto a la mercancía que está transportando y tiene la obligación de, en el caso de exportación, registrar la salida del medio de transporte y comunicarse la vía electrónica a la DIAN. Y en el caso de importación, pues como ya vimos en la operación de importación, la aerolínea o la empresa de transporte aéreo deberá notificar a la DIAN con unos tiempos de antelación al arribo del avión a la zona donde va a ser descargada, ya sea el slot en el aeropuerto o ya sea el slot en la zona de tráfico aduanero del mismo aeropuerto. Cuando la mercancía se transporta a través de redes, ductos o tuberías, es necesario pues que los países cuenten con un tratado internacional porque es muy complicado, yo diría que casi imposible, instalar plantas a través de las cuales las entidades de aduanas revisen cada vez que entre una cantidad determinada de productos que viajen por los oleoductos, por los gasoductos, por las tuberías o por las redes eléctricas. Entonces, pues esos países que tienen este comercio internacional de este tipo de productos deben celebrar un acuerdo internacional para que los proveedores, los vendedores de esas mercancías registren la cantidad que se va a exportar para que así el país de destino sepa cuánta mercancía le va a llegar a través de esos medios de transporte. El tráfico fronterizo es la entrada y salida o la circulación de mercancías que se presentan en los municipios limítrofes. Esos municipios colombianos donde tenemos frontera con otros países. ¿Por qué tiene un tratamiento especial? Porque cuando ustedes viajan a una población fronteriza, ustedes van a conseguir mercancías del país vecino, ya sea porque es más barata o ya sea porque la producción es mucho más eficiente, la comercialización es mucho más fácil. Si ustedes viajan, por ejemplo, al Amazonas, a Leticia, de ahí pueden ir a Tabatinga, que es un pueblo brasilero que queda cruzando el río Amazonas. Y allí van a conseguir productos pues elaborados en Brasil, productos de consumo que por sus características son mucho más baratos que los productos que se producen en Colombia. Ustedes saben que Leticia queda en la mitad de la selva y para poder llevar mercancía a ese punto es necesario utilizar medio de transporte aéreo o medio de transporte fluvial, que es muy demorado, muy peligroso. Entonces, en esa zona se consumen muchos productos de Brasil porque para llevar esos productos a Tabatinga es mucho más fácil, es mucho más barato. Entonces es mucho más eficiente pasar el río Amazonas en una lancha, comprar esa mercancía en Tabatinga, Brasil, y llevarla a Leticia para ser consumida en Leticia. ¿Mm? Por eso, pues necesitan un tratamiento especial. La persona que haga eso no es un contrabandista, simplemente está utilizando, está aplicando la normatividad de tráfico fronterizo. Normalmente los países firman acuerdos binacionales o multilaterales, si la frontera es de más de dos países, para determinar cómo va a ser el tratamiento aduanero de los productos que se comercialicen en esa región fronteriza de los países. Entonces, pues se deja constancia de qué productos están sujetos a control aduanero y qué productos no están sujetos a control aduanero. Hay que tener en cuenta un punto bien importante y es que la comercialización de esos productos en zona fronteriza tiene un tratamiento especial solamente cuando sea dentro de esa zona fronteriza. Si ustedes van a Leticia y compran 100 cajas de chocolates brasileños y los van a traer a Colombia, pues a Colombia no, perdón, a Bogotá, van a tener que hacer un trámite aduanero de importación. ¿Por qué? Porque solamente pueden consumir esos chocolates cuando estén en Leticia, que es donde aplica el régimen de tráfico fronterizo. Apenas ustedes abandonen esa zona, pues ya no tienen el mismo tratamiento y por lo tanto les toca hacer todo el proceso de nacionalización de la mercancía.
Pues claramente si son 100 cajas, ¿no? Si ustedes traen 2 o 3 cajas, pues no va a haber ningún problema porque no se está trayendo contrabando ni se está evadiendo la normatividad. Si van a traer esas mercancías superando el régimen de viajeros, pues les va a tocar pagar aranceles y probablemente también pagar impuestos sobre la mercancía que estén nacionalizando. Pasemos entonces a las operaciones de comercio exterior en los depósitos francos. Lo primero que debemos tener claro es qué es un depósito franco. Son normalmente lugares privados donde se pueden almacenar mercancías. ¿Mm? ¿Por qué se llaman depósitos francos? ¿Por qué la palabra franco? Porque en ese lugar el organismo de control aduanero, en este caso la DIAN, eh, no tiene una jurisdicción específica. El mejor ejemplo de un depósito franco es la zona internacional de los aeropuertos. Las personas que han viajado al exterior saben que apenas uno abandona la zona de migración, entra al duty free o la zona internacional comercial del aeropuerto. Y atención, esa zona está dentro del mismo aeropuerto que está dentro del territorio aduanero nacional. Cuando ustedes salen del país vía aérea, y están en Bogotá, después de pasar migración, ustedes ya no están en Colombia. Aunque el aeropuerto físicamente, geográficamente está al lado de Fontibón en Bogotá. Ustedes apenas pasan migración, ya no están en Colombia. Toda la mercancía que ustedes consiguen en ese punto, en esa parte del aeropuerto, está libre de impuestos. ¿Por qué? Porque no hace parte del territorio aduanero nacional. Por lo tanto, esas mercancías que ustedes compren ahí no van a tener aranceles y tampoco van a tener IVA. Las comercializaciones que se hagan en esa zona, en ese duty free, en esa zona libre después de inmigración, pueden estar allí indefinidamente. Por eso cuando ustedes salen del país, o más bien cuando están en la zona internacional de un aeropuerto, encuentran un montón de productos, normalmente en precio de dólares, porque pues ya está fuera del país, ya no es necesario manejar la moneda local, y normalmente si son viajeros andan con dólares, donde hay muchas promociones por cantidad. Y me refiero a casi siempre la misma cantidad, cajas de 3 productos. ¿Por qué? Cuando veamos el régimen de viajeros, vamos a ver que el número 3 y el número 5 son muy importantes para determinar si se puede aplicar dicho régimen o no. Una pista, o más bien, un abrebocas. Por eso es que las promociones que venden en los duty free vienen de A3 o de A5 unidades idénticas. Cuando veamos el tema del régimen de viajeros entenderán por qué. Cuando los productos nacionales son vendidos a un comercializador que se encuentra en un depósito franco, esa venta es una exportación, porque recuerden que aunque el depósito franco está geográficamente localizado dentro del territorio nacional, no hace parte del territorio aduanero nacional. Entonces apenas las mercancías entren a esa zona, ya están fuera del territorio aduanero nacional, por lo tanto hay una exportación. ¿Listo? Esas mercancías llegan a ese punto precisamente para satisfacer las necesidades de los viajeros que acaban de salir del país. Entonces, pues, es muy atractivo comprar en los duty free porque se ahorran los aranceles y los impuestos. ¿Qué pasa cuando ustedes están en un depósito franco, o sea, en una zona, en un duty free, en otro país y su destino es Colombia? Pues si se cumple el régimen de viajeros, ustedes pueden introducir esa mercancía sin ningún problema. Ahora bien, si sobrepasan las cantidades o las cuantías en precio de las mercancías establecidas en el régimen de viajeros, pues les tocará reportar esas mercancías, realizar la debida importación y pagar
los correspondientes tributos aduaneros y los impuestos si es el caso.